Era la noche de Nochebuena hace muchos años. Yo era un niño pequeño entonces. Mi padre estuvo saliendo brevemente con una mujer llamada Sydney. Mi madre murió cuando yo era muy pequeño, así que durante la mayor parte de mi infancia no supe lo que era tener una figura materna en casa. Cuando mi padre empezó a salir con Sydney, ella pasaba los fines de semana en nuestra casa de vez en cuando, y eso nos gustaba a mis hermanos y a mí. Sydney siempre me parecía una mujer agradable, pero yo era un niño pequeño y quizás no era alguien imparcial, porque simplemente me gustaba tener una mujer en casa. Era Nochebuena, y Sydney iba a pasar el fin de semana con nosotros por Navidad. Creo que ella no tenía mucha familia cerca, y también le gustaba pasar las fiestas con nosotros. Vimos la película Elf en familia, mis hermanos, mi padre y Sydney. Después de terminar la película, mi padre y Sydney se fueron a la cama. Yo me quedé despierto con mi hermano un poco más tarde para ver la película de Polar Express. Cuando terminó la película, Sydney bajó las escaleras para decirnos que tal vez sea hora de irse a dormir. Yo era joven, pero ya tenía edad suficiente para sospechar de Santa Claus, y tenía la sensación de que siempre era mi padre poniendo los regalos debajo del árbol. Entonces, me fui a mi habitación a jugar a videojuegos por unas horas. Salí a hurtadillas de mi habitación alrededor de la medianoche para ver si los regalos ya estaban debajo del árbol. Mi dormitorio era el único dormitorio en el nivel del estudio, por lo que todos los demás dormitorios estaban arriba. El salón y el árbol estaban en el primer nivel, medio tramo de escaleras encima de mi dormitorio. Salí de mi habitación y subí de puntillas las escaleras. Miré hacia el salón que estaba iluminado por el árbol de Navidad, y efectivamente, había regalos debajo del árbol. Pero de repente, mis ojos captaron movimiento y vi a Sydney debajo del árbol. Al principio pensé que estaba colocando los regalos, y pensé que tenía razón en que Papá Noel no era real. Pero rápidamente me di cuenta de que no estaba colocando nada, sino que los estaba sacudiendo, como si tratara de descubrir qué había dentro de las cajas. Cogió un regalo que estaba en una bolsa, comenzó a buscar en ella y sacó algo que parecía ser para mi hermana, como maquillaje. Lo analizó y lo volvió a guardar en la bolsa. No sabía lo que estaba haciendo, pero yo seguí mirando. Le vi caminar hacia la cocina y dirigirse a la repisa donde mi padre guarda su billetera. Lo que vi después no lo podía creer. Revisó la billetera de mi padre, sacó algunos billetes y los guardó en el bolsillo de su pantalón de pijama. Yo seguí observando, mientras ella abría el gabinete sobre la repisa donde estaba el botiquín. Sacó lo que parecía ser uno de los frascos de medicamentos recetados para mi padre. Ella comenzó a analizarlo, lo abrió, lo olió y luego miró a sus lados. Era como si estuviera a punto de hacer algo que no debía hacer y estuviera comprobando primero que no había moros en la costa. Cuando miró hacia su lado derecho, ella me vio de inmediato. Sus ojos se abrieron y volvió a guardar el frasco en el armario. Yo bajé apresuradamente las escaleras de regreso a mi habitación y me metí en la cama, con mi mente de niño pequeño pensando que de alguna manera todavía podía fingir que estaba dormido. Segundos después, la puerta se abrió con un chirrido y luego se cerró. No miré, pero no sabía si ella había entrado en la habitación o no. Pasaron unos minutos y finalmente sentí que era seguro comprobar si se había ido. Miré hacia arriba y vi a Sydney parada justo al borde de mi cama. Salté y casi grité. Ella me estaba mirando fijamente. Todo lo que pude ver fue la silueta de su figura, lo que hizo que la escena fuera aún más espeluznante para mí. Ella dijo que me había visto mirándola y dijo enfadada en un susurro que no estaba haciendo nada malo, solo quería asegurarse de que mi padre estuviera tomando su medicación. Yo le respondí que estaba bien y ella dijo Feliz Navidad y salió de la habitación. Al día siguiente, después de abrir los regalos, mi padre entró enfadado al salón
y preguntó gritando que quién le había quitado $70 de su billetera. Yo miré a Sidney de inmediato, y ella me miró a mí como si supiera que yo lo sabía. En ese momento, no le dije a mi padre lo que había visto, pero ese mismo día, cuando mi padre todavía estaba enfadado con mis hermanos y yo, pensando que uno de nosotros lo había hecho, le dije la verdad de lo que había visto. Mi padre no me creyó al principio, pero cuando le dije que había estado trasteando con su medicación empezó a creerme, porque ¿por qué iba a mentarme eso? Más tarde esa noche, esto generó una conversación bastante acalorada entre los dos, pero sorprendentemente mi padre no le pidió a Sidney que se fuera. Ella no admitió haberle robado el dinero, y creo que mi padre simplemente no sabía qué hacer. Esa noche, tenía la puerta de mi habitación cerrada con llave, lo cual mi padre siempre nos decía que nunca hiciéramos, pero me sentía más seguro con la puerta cerrada esa noche. Y gracias a Dios que lo hice, porque casi al mismo tiempo que la noche anterior, escuché el pomo de la puerta de mi habitación moverse unas cuantas veces. Sin duda era ella, lo cual al día siguiente confirmé cuando le pregunté a mi padre si había sido él, y él me dijo que no. Después de que ella se fuera esa noche, le rogué y le supliqué a mi padre que no la invitara más porque me asustaba y tenía miedo que pusiera algo en su medicación. Agradezco que mi padre me escuchara, porque dejó de ver a Sidney poco después de eso. Hasta día de hoy, me pregunto qué iba a hacer realmente con su medicación si no se hubiera dado cuenta de que la estaba mirando.